La humillaron y la echaron de su asiento, pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió durante este vuelo lo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirlas y suscribirte para ver más. La cabina del avión bullía con los sonidos familiares de las conversaciones previas al vuelo, el clic de los compartimentos superiores al cerrarse, el ocasional crujido de los cinturones de seguridad al abrocharse y la voz mecánica del capitán, haciendo anuncios rutinarios por el intercomunicador. Entre los pasajeros que embarcaban en el vuelo 760 y 2 con destino a Nueva York, una mujer subió con cuidado y gracia, acunando a su bebé contra su pecho. Se movía lentamente, consciente de la pequeña figura dormida de su bebé, mientras se ajustaba la pañalera al hombro y revisaba la tarjeta de embarque en la mano. Se llamaba Elena Carter, y a pesar de su apariencia tranquila, estaba agotada, con sus oscuros rizos ligeramente despeinados tras un largo día de viaje. Su asiento estaba en clase ejecutiva, un respiro muy necesario tras una conexión agotadora y el llanto de un bebé en el aeropuerto anterior. Llegó a su asiento asignado, el 3B, un espacioso asiento de pasillo con espacio adicional para las piernas, un lugar que había elegido a propósito para facilitar la alimentación y el descanso de su bebé. Mientras se acomodaba con cuidado en el asiento, ajustando la manta de su bebé, exhaló un pequeño suspiro de alivio. Pero ese alivio duró poco. Una voz aguda y entrecortada interrumpió su momento de paz. «Señora, necesito ver su tarjeta de embarque», dijo la azafata. Una mujer alta y rubia con una etiqueta con el nombre Samantha, en un tono que transmitía serenidad, pero con un matiz de condescendencia quizás. Elena parpadeó, sorprendida por la repentina exigencia. Acomodó al bebé sobre su hombro y buscó a tientas el billete, entregándoselo con una sonrisa de disculpa. «Claro, aquí tienes». Samantha examinó el pase, frunciendo el ceño mientras miraba entre Elena y el asiento. «Lo siento, pero creo que hay un error. Este asiento es solo para pasajeros de clase ejecutiva». A Elena se le encogió el estómago. Estaba acostumbrada a que se hicieran suposiciones sobre ella, ya fuera por ser una madre joven, porque no usaba marcas de diseñador, o porque no encajaba en algún estándar tácito, pero no iba a dejarse intimidar. «Sí, lo sé, ese es mi asiento». Los labios de Samantha se apretaron en una fina línea. «Voy a tener que pedirte que te muevas a la parte trasera del avión. Necesitamos reservar esta sección para pasajeros con asientos adecuados». Elena apretó la mandíbula. «Yo pagué por este asiento», dijo, manteniendo la voz serena, incluso con la frustración a flor de piel. Los pasajeros cercanos habían empezado a notarlo. Un hombre de traje, sentado al otro lado del pasillo, frunció el ceño ante el intercambio, mientras una mujer detrás de Elena se inclinaba sutilmente hacia adelante, fingiendo ajustar su bolso, pero escuchando claramente. La tensión en la cabina aumentó. Samantha dejó escapar un pequeño suspiro de impaciencia. «No tengo tiempo para discutir. Por favor, tomen sus cosas y pasen a clase turista, o tendré que llamar a seguridad». Elena respiró hondo, esforzándose por mantener la calma, incluso con el pulso acelerado. Lo último que quería era una confrontación, sobre todo con su bebé en brazos, pero esto era más que injusto, y aún así, sabía que discutir no haría cambiar de opinión a alguien como Samantha. Así que, con silenciosa dignidad, se levantó de su asiento, abrazando a su bebé, agarró su bolso y se dio la vuelta, haciendo la humillante caminata entre filas de pasajeros que la observaban, entre murmullos y miradas de lástima, hasta llegar a la abarrotada y estrecha sección de clase turista, donde una comprensiva azafata le encontró rápidamente un asiento vacío. Mientras tanto, de vuelta en clase ejecutiva, Samantha se alisó el uniforme y respiró, satisfecha consigo misma. Se enorgullecía de mantener la cabina premium exactamente como debía ser, ordenada, exclusiva y libre de pasajeros que no cumplían con los requisitos. Había hecho lo correcto. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma. Lo que Samantha no sabía, lo que nadie en el vuelo sabía, era que Elena Carter
No era una pasajera cualquiera. Su esposo, Nathan Carter, era el dueño de la aerolínea, y en tan solo unos minutos, Samantha estaba a punto de afrontar las consecuencias de un error del que se arrepentiría el resto de su vida. Elena se sentó rígida en su nuevo asiento, con su bebé acurrucado contra su pecho, apretando los dedos alrededor del reposabrazos mientras tragaba el amargo sabor de la humillación. La sección económica era estrecha, ruidosa y nada que ver con la comodidad que había pagado en clase ejecutiva. Los compartimentos superiores estaban abarrotados. El aire impregnaba el olor de demasiados pasajeros apiñados, y el hombre a su lado apenas levantó la vista de su teléfono mientras ella se acomodaba. La habían tratado injustamente, lo sabía, pero también había aprendido hacía mucho tiempo que la paciencia era un arma más poderosa que la ira. Con movimientos cuidadosos, sacó su teléfono del bolsillo lateral de su bolso y buscó un contacto llamado simplemente Nathan. Su esposo no era un hombre cualquiera, era una figura discreta, un empresario cuyo nombre tenía peso en las salas de juntas y reuniones ejecutivas de todo el país. No era de hacer declaraciones escandalosas ni escenas públicas, pero cuando algo era injusto, lo manejaba con precisión. Su mensaje fue breve y directo. Vuelo 762. Me sacaron de mi asiento en clase ejecutiva, con el bebé en brazos, humillada delante de los pasajeros. Azafata, Samantha, que lo arreglen. Pulsó enviar. Luego, esperó. De vuelta en clase ejecutiva, Samantha se movía por la cabina con una sensación de logro, ofreciendo sonrisas forzadas y un servicio superficial a los pasajeros que pagaban bien. Había hecho su trabajo. Había mantenido el ambiente de clase ejecutiva, asegurándose de que se mantuviera como ella creía que debía ser. No tardó mucho en que una de sus compañeras azafatas, Julia, se acercara a ella, revolviéndose incómoda. «Oye, Samantha», dijo vacilante en voz baja, «creo que esa señora que moviste, creo que sí tenía un billete válido». La expresión de Samantha no cambió. «Oh, por favor», se burló, agitando la mano con desdén. «¿La viste? Dudo que haya pagado ese asiento. Probablemente fue un error del sistema. Hice lo que tenía que hacer». Julia dudó, apretando los labios. «No sé», murmuró. No parecía de las que causan problemas, pero tampoco se echó atrás. Algo en la forma en que salió. «No sé, Sam, tengo un mal presentimiento». Samantha puso los ojos en blanco y se dio la vuelta. «Te preocupas demasiado». Pero Julia no era la única que lo había notado. Un hombre de negocios en primera fila se había interesado por la situación, siguiendo con la mirada fija a Samantha mientras se movía por el pasillo. No era un hombre de negocios cualquiera. Era uno de los altos ejecutivos de Nathan Carter, un hombre que reconoció a Elena Carter en cuanto subió al avión, y acababa de ver cómo humillaban públicamente a la esposa de su jefe. Reclinándose en su asiento, sacó su propio teléfono y escribió un mensaje. «Señor, ha habido un incidente. Su esposa fue bajada de la clase ejecutiva. Auxiliar. Samantha». La situación se agravó. En primera clase, otra pasajera, una mujer mayor con cabello canoso y un costoso pañuelo de seda, se giró hacia el hombre a su lado, negando con la cabeza en señal de desaprobación. «Pobre joven», murmuró. «No puedo creer que la trataran así. Y con un bebé, nada menos». El murmullo se extendió como la pólvora. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en una oficina corporativa, Nathan Carter estaba sentado en una mesa de conferencias. Su teléfono vibraba contra la madera pulida. Apenas miró a los miembros de la junta directiva que lo rodeaban antes de cogerlo. En cuanto leyó el mensaje de Elena, su expresión se ensombreció. No hizo preguntas. No dudó. Presionó un botón, marcando una línea directa. La llamada se realizó de inmediato, respondida por el jefe de operaciones a bordo de la aerolínea. «Señor Carter», preguntó la voz al otro lado, ligeramente sin aliento. «Vuelo 762», dijo Nathan, con una voz extrañamente tranquila. «Hay una azafata llamada Samantha a bordo. Quiero que la despidan, inmediatamente». Hubo un breve silencio antes de la respuesta frenética. «Señor, ¿qué exactamente?» El tono de Nathan se volvió frío. «Acaba de humillar a mi esposa y a mi hijo. Si no la despiden antes de que aterrice el avión,
No solo perderá su trabajo, sino que nunca volverá a trabajar en la industria aérea. Ocúpense. El ejecutivo al otro lado de la línea tragó saliva con dificultad. Entendido, señor. Me encargaré de ello enseguida. De vuelta en el vuelo 762, el intercomunicador del capitán cobró vida. Su voz se abría paso entre los murmullos de la cabina. Azafata Samantha, por favor, preséntese en la cabina de inmediato. Samantha, que acababa de preparar otra bandeja de bebidas, se puso rígida. Parpadeó, intercambiando una mirada confusa con Julia. Los pasajeros cercanos interrumpieron sus conversaciones, percibiendo el cambio en el aire. Samantha forzó una sonrisa, alisándose el uniforme. Probablemente solo sea una revisión de rutina, le dijo a Julia antes de dirigirse a la cabina. No tenía ni idea de que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Samantha caminó con paso rápido hacia la parte delantera del avión, con los tacones resonando contra el estrecho pasillo mientras intentaba disimular la inquietud que le subía por la espalda. La forma en que el capitán la había llamado por el intercomunicador le parecía extraña. Normalmente, si había un problema, un supervisor de vuelo lo solucionaba. El capitán solo intervenía en situaciones extremas. Los pasajeros murmuraban a su paso, siguiendo sutilmente sus movimientos con la mirada, algunos susurrando entre sí. La mujer mayor de primera clase que había presenciado la expulsión de Elena intercambió una mirada cómplice con el hombre de negocios que había estado enviando mensajes de texto antes. Algo estaba pasando. Cuando Samantha entró en la cabina, la puerta se cerró con un clic tras ella. El capitán, un hombre experimentado con canas en las sienes y un comportamiento sensato, se giró en su silla con una expresión indescifrable. Junto a él, el primer oficial mantenía la mirada fija en los controles, evitando deliberadamente lo que estuviera a punto de ocurrir. Pero fue el tercer hombre en la cabina lo que le revolvió el estómago a Samantha. El supervisor de vuelo de la aerolínea, un hombre al que solo había visto una vez en un seminario de capacitación corporativa, estaba de pie con los brazos cruzados. Su expresión era sombría. Señorita Samantha, comenzó el capitán con voz tranquila pero firme. ¿Tiene idea de por qué está aquí? El pulso de Samantha se aceleró, pero se negó a dejar que la creciente tensión se reflejara en su rostro. Enderezó los hombros y esbozó una sonrisa cortés y profesional. Para nada, capitana. Estaba en pleno servicio en clase ejecutiva cuando me llamaron. El supervisor se aclaró la garganta. Hemos recibido una queja directa, dijo, eligiendo las palabras con cuidado. Una queja extremadamente grave. Samantha ladeó ligeramente la cabeza, fingiendo confusión. Ya veo. ¿Puedo preguntar de quién es? El capitán se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Del dueño de esta aerolínea, a Samantha se le encogió el estómago tan rápido que tuvo que contenerse para no retroceder. Por un instante, la cabina quedó en completo silencio, salvo por el zumbido constante del avión volando a 9 metros. Parpadeó. Tragó saliva con dificultad. Disculpe, la supervisora sujetó la mandíbula. ¿Le dice algo el nombre de Elena Carter? Samantha contuvo la respiración. La mujer, la del bebé, la que había sacado de clase ejecutiva sin pensarlo 2 veces. Dios mío. Samantha llevaba 5 años trabajando en la aerolínea. Nunca había conocido personalmente a Nathan Carter, pero había oído historias. Cómo era un hombre de negocios despiadado, cómo construyó su imperio con precisión y control. No era de los que toleran el fracaso, y ella acababa de humillar a su esposa delante de un avión lleno de pasajeros. El peso de su error la golpeó como una ola. Empezó a decir Samantha, pero su voz salió débil, apenas audible. Se aclaró la garganta. No tenía ni idea de quién era. Los labios del capitán se apretaron. Entonces, si no estuviera casada con el dueño de la aerolínea, su comportamiento habría sido aceptable. Samantha se estremeció. No, quiero decir, solo estaba siguiendo las normas. Pensé que había un error con su billete. El supervisor exhaló bruscamente, negando con la cabeza. No había ningún error con su billete. Y aunque lo hubiera habido, la forma en que lo manejaste fue inaceptable. Humillaste a una mujer que viajaba sola con un bebé. La obligaste a moverse delante de una cabina llena de gente
sin siquiera tomarte el tiempo de verificar la situación adecuadamente. Las palabras la hirieron profundamente, pero Samantha sabía que discutir no serviría de nada. Había cometido un error garrafal. Pero tal vez aún había una manera de arreglarlo. Puedo disculparme con ella, balbuceó. Ahora mismo. Volveré. Y... Es demasiado tarde para eso, la interrumpió el capitán. No alzó la voz, pero había una firmeza en ella que le heló las venas. El señor Carter ya ha tomado su decisión. Samantha contuvo la respiración. Queda relevado de sus funciones por el resto del vuelo, dijo el supervisor. No podrá seguir trabajando en esta aerolínea. Con efecto inmediato, las palabras le resultaron un golpe físico. ¿Estoy despedida?, preguntó con voz entrecortada. El capitán asintió. Sí, Samantha se tambaleó ligeramente. Su mundo daba vueltas. Esta era su carrera, su vida. Había trabajado duro para alcanzar este puesto, para ganarse el respeto de la tripulación, y ahora, todo había terminado, en cuestión de minutos. Su mente buscaba a toda velocidad una solución, alguna forma de salvar este desastre. Por favor, dijo, con la desesperación invadiendo su voz. Fue un malentendido. Yo no quise. El supervisor la interrumpió. Señorita Samantha, no hay vuelta atrás. Seguridad la recibirá al aterrizar. Reúna sus pertenencias. Y así, sin más, se acabó. La realidad la golpeó como un tren de carga. Mientras había estado tan preocupada por mantener su propia versión del orden en clase ejecutiva, se había arruinado. Con manos temblorosas, se giró y salió de la cabina. Su paso, antes seguro, se había reducido a algo vacilante e inestable. Al regresar a la cabina de primera clase, la atmósfera había cambiado. Los pasajeros que habían presenciado la expulsión de Elena ahora lo sabían. La habían visto caminar hacia la cabina con autoridad, y ahora la veían regresar pálida y temblorosa, con la postura encorvada. Ya no era ella quien tenía el poder. Al llegar a la cocina, Julia se acercó con cautela. «Samantha, ¿qué pasó?» Samantha no pudo responder. No podía respirar. No podía pensar. Lo había perdido todo, y mientras tanto, en clase turista, Elena Carter estaba sentada con su bebé en brazos, sin saber que ya se había hecho justicia. Pero esto era solo el principio. Nathan Carter aún no había terminado. Los dedos de Samantha se aferraron al borde del mostrador de la cocina con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, todo su cuerpo rígido por la impresión de lo que acababa de ocurrir dentro de la cabina, donde el capitán, con su autoridad serena pero inquebrantable, había dado la clase de noticia que ninguna azafata esperaba oír en medio de un turno. Una noticia que la invadió una fría oleada de comprensión, dejándola sin aliento e inestable, mientras el peso de sus acciones le oprimía el pecho como una fuerza inamovible. Las palabras resonaban en su mente, implacables e implacables, repitiéndose como un cruel recordatorio del daño irreversible que había causado a su propia carrera. Queda relevada de sus funciones durante el resto del vuelo. No podrá seguir trabajando para esta aerolínea. Con efecto inmediato, un veredicto tan absoluto y definitivo que no dejaba lugar a discusión, ni oportunidad de redención, ni posibilidad de explicar o defender su caso, porque la decisión ya se había tomado al más alto nivel, mucho más allá de su alcance, por un hombre que tenía el poder de borrarla de la industria con una sola llamada. Su pulso latía erráticamente mientras luchaba por procesar la gravedad de lo que acababa de suceder. Sus pensamientos eran un torbellino caótico de incredulidad, miedo y resentimiento. Porque ¿cómo era posible que todo por lo que había trabajado tan duro años de dedicación, ascendiendo en la jerarquía, demostrando su valía en una profesión exigente y competitiva, se desvaneciera en un instante, por una sola decisión que, en su mente, parecía totalmente justificada en ese momento, una decisión que había tomado con la confianza de quien creía entender las reglas de la clase ejecutiva mejor que nadie a bordo, una decisión que nunca imaginó que volvería para destruirla? Durante años, había mantenido el control de su cabina con una autoridad inquebrantable, asegurándose de que la clase ejecutiva se mantuviera exactamente como ella creía que debía ser, elegante, exclusiva y reservada para pasajeros que, a su juicio,
encajaban con la imagen de la clientela refinada y de altos ingresos a la que atendía la aerolínea. Pero nunca, ni una sola vez, había considerado que su percepción de quién pertenecía a ese espacio pudiera ser fatalmente errónea, que su rápido despido de una mujer con un bebé no solo había sido un error imperdonable, sino uno que acababa de costarle todo. A medida que la realidad de su situación comenzaba a asentarse por completo, apenas notó la presencia de Julia, la azafata más joven, que ahora permanecía vacilante a su lado, moviéndose incómoda mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, con una expresión de silenciosa compasión mezclada con cautelosa aprensión, como si supiera que nada de lo que dijera podría mitigar el golpe que Samantha acababa de recibir. ¿Samantha? La voz de Julia era vacilante, insegura, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera hacer que Samantha se desmoronara por completo bajo el peso de su propia caída. ¿Estás bien? Samantha apenas giró la cabeza, con la mirada vacía y sin ver, mientras dejaba escapar un suspiro que sonaba más como una risa ahogada, hueca y sin humo. Julia hizo una mueca, retorciéndose las manos nerviosamente, con la mirada fija en la cortina que la separaba del resto del avión, de los pasajeros que habían presenciado el preciso instante en que el mundo cuidadosamente construido por Samantha comenzaba a desmoronarse. Quiero decir, quizá aún puedas hacer algo, dijo débilmente, aunque sus palabras transmitían poca convicción, como si ya supiera la verdad, pero se aferrara a la vaga esperanza de que tal vez, de alguna manera, hubiera una manera de reparar el daño ya causado. Quizás, si explicas. ¿Explicar qué? Espetó Samantha, perdiendo la compostura mientras la frustración y la desesperación la desgarraban por dentro. Su voz se agudizó al girarse para mirar a Julia con una mirada que reflejaba furia y desesperación a partes iguales. Y su aplomo, cuidadosamente mantenido, se desmoronaba con cada segundo que pasaba. ¿Que humillé a una mujer con su bebé en brazos frente a una cabina llena de gente? ¿Que asumí que no pertenecía porque creía saberlo todo? ¿Que ni siquiera me molesté en revisar bien su billete antes de tomar una decisión que acaba de arruinarme la vida? Dejó escapar un suspiro tembloroso, apretando los puños a los costados mientras el impacto de sus acciones la azotaba como un maremoto. No, Julia. Esto no es algo que pueda arreglar. Se acabó, y como si el universo mismo hubiera elegido ese preciso momento para clavar el último clavo en el ataúd de su carrera, el familiar timbre del intercomunicador resonó por la cabina, seguido de la voz firme y serena del capitán, transmitiendo un mensaje que desató un murmullo inmediato por todo el avión. Atención, pasajeros. Les informamos que se ha realizado un ajuste en la tripulación. La azafata Samantha dejará de prestar servicio durante el resto del vuelo. Si necesitan ayuda, por favor, contacten con el resto de la tripulación de cabina. Gracias por su comprensión. En cuanto terminó el anuncio, el peso del silencio que siguió fue sofocante, cargado con la conciencia colectiva de cada pasajero que lo acababa de escuchar, de cada persona en el avión que ahora sabía, sin lugar a dudas, que algo había sucedido, algo sin precedentes, algo que resultó en la destitución pública de una azafata en pleno vuelo. Samantha lo percibía. Sentía cómo había cambiado la atmósfera, cómo la dinámica de poder en la cabina se había trastocado de una forma que jamás habría podido predecir, cómo los mismos pasajeros que antes apartaban la mirada, incómodos, cuando ella sacó a Elena de la clase ejecutiva, ahora la observaban abiertamente, sin vergüenza, con expresiones que iban desde la satisfacción hasta la aprobación silenciosa y la curiosidad manifiesta, como si presenciaran un raro momento de justicia ante sus propios ojos. Ella había sido quien humilló a Elena Carter, despojándola del asiento que había pagado con justicia, y enviándola a clase turista como si fuera insignificante, como si no importara. Pero ahora, en un cruel giro del destino que Samantha nunca vio venir, le tocaba a ella recorrer esa cabina. Solo que no la estaban enviando a clase turista, la estaban enviando fuera, y entonces, justo cuando pensaba que la humillación no podía empeorar, la cortina que separaba los negocios de la economía se movió ligeramente, y al girarse, se quedó sin aliento al ver a la última persona que quería ver en ese momento. Elena Carter estaba allí,
sosteniendo a su bebé contra su pecho. Con expresión indescifrable, la mirada firme mientras observaba a Samantha, de una manera que dejaba dolorosamente claro que no necesitaba decir ni una sola palabra para que su mensaje fuera comprendido. Y Samantha, por primera vez desde que aceptó este trabajo, la vio de verdad. No como una molestia, ni como un error, ni como alguien que debía ser destituido, sino como la mujer que tenía todo el derecho a estar sentada exactamente donde había estado en primer lugar, como la mujer que había sido agraviada de una manera irreversible, como la mujer que, a pesar de todo, se había comportado con más dignidad en ese momento de la que Samantha jamás podría haber tenido. Y entonces, sin dudarlo, sin mirar atrás, sin un solo atisbo de triunfo ni malicia en sus movimientos, Helena Carter dio un paso al frente y pasó junto a ella, regresando a la clase ejecutiva con una gracia serena que hablaba más fuerte que cualquier palabra, su presencia imponiendo el respeto que debería habérsele mostrado desde el principio. Y Samantha solo pudo quedarse allí, paralizada, impotente, mientras observaba cómo la mujer a la que una vez había despedido con tanta facilidad, recuperaba el asiento del que le habían arrebatado injustamente, mientras que ella, quien había ejercido su autoridad con tanta crueldad, se quedaba con la devastadora certeza de que lo había perdido todo. Samantha permaneció inmóvil, con todo su cuerpo paralizado por la estupefacción y la incredulidad, mientras observaba a Helena Carter moverse con natural elegancia por el pasillo de la cabina de clase ejecutiva, el mismo espacio del que había sido expulsada tan cruelmente apenas una hora antes, pero que ahora regresaba con una autoridad silenciosa que nadie, ni siquiera la propia Samantha, podía desafiar. Cada paso de Helena parecía resonar con el peso de una verdad tácita, una silenciosa confirmación de que el equilibrio de poder había cambiado irreversiblemente, de que la mujer agraviada no solo había sido restituida a su legítimo lugar, sino que también se había convertido en el símbolo innegable de la caída de Samantha. Los murmullos de los pasajeros llenaban la cabina como una marea creciente, una mezcla de susurros apagados, miradas cómplices y algún que otro gesto de aprobación de quienes habían presenciado el desarrollo de los acontecimientos desde el principio. Sus expresiones revelaban la comprensión compartida de que acababan de presenciar algo inusual, algo casi poético. La caída de alguien que había ejercido su autoridad con imprudencia y el ascenso silencioso pero devastador de quien habían intentado reprimir. Helena, sin embargo, ignoró los susurros, ni dedicó a Samantha la más mínima mirada mientras ésta llegaba a su asiento, dejándose caer en la lujosa comodidad del 3B con esa gracia natural que la hacía parecer como si nunca se hubiera ido, como si siempre hubiera pertenecido allí, como si la humillación sufrida antes no hubiera sido más que una molestia pasajera, en lugar de la flagrante injusticia que realmente era. Con movimientos suaves y expertos, acomodó la suave manta sobre su bebé dormido, apartando un rizo suelto de su frente antes de recostarse en el reposacabezas, con una expresión de total serenidad, como si ya supiera, sin lugar a dudas, que se había hecho justicia y no hubiera nada más que decir. Pero Samantha, incapaz de apartar la vista de la escena, sintió algo frío y sofocante subiéndole por la espalda, un miedo repugnante que se intensificaba con cada segundo, una sensación persistente que le decía, con brutal certeza, que las consecuencias de sus actos estaban lejos de terminar, que lo ocurrido en la cabina, la humillación de ser despedida en pleno vuelo, era solo el comienzo de algo mucho, mucho peor. Como si fuera una señal, el altavoz del techo volvió a sonar. Y esta vez no fue la voz del capitán la que llenó la cabina, sino la del supervisor de vuelo principal, un hombre cuya autoridad la superaba por completo, un hombre que, hasta ese momento, había permanecido en silencio entre las sombras, pero que ahora daba un paso al frente para asestar el golpe final y demoledor. «Damas y caballeros», resonó la voz, serena pero autoritaria. «Quisiéramos tomarnos un momento para expresar nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente causado durante el vuelo de hoy. Con efecto inmediato, Samantha dejará de formar parte de nuestra tripulación de vuelo, y les aseguramos que ya se están tomando las medidas necesarias para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro».
Gracias por su paciencia y agradecemos su continua confianza en nuestra aerolínea. Un silencio atónito invadió el avión, y entonces, como el lento retumbar de un trueno lejano, comenzó la reacción pequeña al principio. Solo unas cuantas miradas intercambiadas, un par de asentimientos cómplices, pero luego fue en aumento. Los pasajeros murmuraban en señal de asentimiento. Un hombre de negocios se removió ligeramente en su asiento con expresión de satisfacción. Una mujer en la primera fila le susurró algo a su marido antes de negar con la cabeza en señal de desaprobación. Y finalmente, la anciana del pañuelo de seda aplaudió una vez, un gesto único y deliberado que, en cuestión de segundos, provocó que otros se unieran. Una silenciosa pero inconfundible ola de aplausos que se extendió por la cabina de clase ejecutiva, no ruidosa ni molesta, sino firme y constante, la clase de aplauso reservado no para el espectáculo, sino para la justicia. Y Samantha, allí de pie en medio de todo, no pudo hacer nada. Su rostro ardía de vergüenza, todo su cuerpo rígido por el peso de su propio fracaso. Su boca se abría levemente como para protestar, para explicar, para defenderse. Pero no había nada que decir, nada que pudiera pronunciar que deshiciera los eventos que ya se habían desarrollado. Nada que borrara el hecho de que, en el lapso de un solo vuelo, no solo había destruido su carrera, sino que también había perdido cada gramo de autoridad, respeto y dignidad, a los que una vez se había aferrado con tanta fuerza. Julia, que había estado de pie a su lado, se removió incómoda, lanzándole una mirada vacilante, pero no dijo nada, porque ¿qué podía decirle a alguien que acababa de convertirse en la persona más despreciada del avión? El intercomunicador volvió a sonar, esta vez con la voz del piloto. Samantha, por favor, prepara tus pertenencias. El personal de seguridad te estará esperando al aterrizar. Se acabó. Completa e irrevocablemente. Sentía las piernas débiles mientras giraba, avanzando hacia la parte trasera del avión con un movimiento mecánico y aturdido. El paso antes seguro que la había llevado por la cabina, tantas veces se había reducido ahora a algo vacilante e inestable. El peso de cada paso era un brutal recordatorio de lo bajo que había caído. Podía sentir las miradas de los pasajeros, oír los suaves murmullos de satisfacción, y aún así siguió caminando. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque no tenía a dónde ir, no le quedaba poder que ejercer, no le quedaba control que reclamar. Y mientras desaparecía tras la cortina, el último acto de su carrera cerrándose en desgracia, Helena Carter permaneció exactamente donde pertenecía, cómodamente sentada en clase ejecutiva, con su bebé, durmiendo plácidamente en brazos, con expresión serena mientras miraba por la ventana, las nubes extendiéndose infinitamente más allá del horizonte, una confirmación silenciosa pero innegable de que, sin importar la altura, la justicia siempre encontraba su camino de regreso a donde debía estar, porque, al final, el poder no pertenecía a quienes lo ejercían con descuido, pertenecía a quienes se lo habían ganado. Y Samantha, a pesar de toda su autoridad indebida, nunca la había ostentado realmente.